Os voy a hablar de cómo he hecho este NFT, que se llama Aisheaya, y podéis ver que es una aplicación compuesta por un GLB que yo he esculpido. Os voy a enseñar cómo he esculpido una pieza musical, que es la que estáis escuchando ahora mismo, que se llama Aisheaya, que es en principio es la base de la pieza artística, es la composición musical, y está todo subido a una aplicación. Y también os voy a explicar cómo he hecho la aplicación para poder mostrar el GLB y el MP3, ¿de acuerdo? Pero antes de nada vamos a hablar de lo que es Aisheaya. La creación de esta obra de arte, bueno, de la música, yo llevaba unos meses haciendo música y de música clásica, quería hacer como piezas orquestales porque me habían pedido algo para hacer música. Me estaba intentando aprender, enseñando a cómo hacer una pieza orquestal, ¿no? Y tenía diversas piezas, de hecho tengo diversas piezas musicales y tal, pero no tenía mucho sentido, ¿no? Porque ¿cómo lo publico? Estaba leyendo un libro, casualmente un libro, que es este, en la portada podéis ver, que es Wonderful Life de Stephen Jay Gould, que habla de biologías cámbricas, ¿no? Y la importancia del cámbrico porque en el cámbrico había muchas biologías que hoy en día no se dan, es decir, habían morfologías, habían filum, habían familias enteras de especies que han desaparecido y era mucho más complejo de lo que nos pensamos el cámbrico. Y dije, bueno, esta es una buena idea, son biologías, es decir, tienen como un aspecto, un patrón biológico para ser viable, pero no se dan, son extrañas, son en principio raras, son otro tipo de biologías que hoy en día no tenemos en la Tierra. Y esto me pareció muy interesante para unirlo en un nexo con la música, porque la música, al ser música clásica, pues te recuerda a la historia, ¿no? Cuando escuchas música clásica, pues un prejuicio que tenemos es pensar en el pasado, ¿no? Entonces el cámbrico, qué mejor que el cámbrico, que es lo más remoto que hay en biología, ¿no? Que es cuando hay la explosión del cámbrico, que es cuando salen todas las especies multicelulares que tenemos hoy en día, ¿no? O las fisonomías básicas, ¿no? de organismos multicelulares, grandes, digamos, ¿no? Bichos, donde salen los bichos. Y bueno, vi que la música era clásica, es decir, tenían los elementos clásicos de una orquesta, pero no sonaba como algo clásico, suena como mis patrones, bueno, tengo mi forma particular de darle a la música intuitiva, genera como unos patrones que son musicalmente viables porque tiene una estructura y tiene unas melodías, pero son formas que a lo mejor no se podrían dar en un concierto, tal vez por el tema del MIDI, o bueno, pues son formas extrañas que, como yo no tengo una formación en composición clásica, pues se nota que no sigo unos patrones o unos protocolos de la música clásica que podrías escuchar en la radio nacional clásica o en un concierto de música clásica, ¿no? Y bueno, ahí encontré la chispa que me dijo, ah, bueno, es música clásica, pero son otras biologías extintas o diferentes como las que había en el Cámbrico, y por qué no dedicar cada pieza a un animal del Cámbrico que tenga unas características peculiares. Y en este caso elegí Aisheaya. ¿Y qué es Aisheaya? Aisheaya es un bichito que parece como una especie de gusano, se le entiende a esto en biología un onicóforo, que es como una especie de gusano, que hoy en día hay onicóforos. Y bueno, tiene un punto así un poco monstruoso, y el tema es que Aisheaya se pensaba que el Cámbrico, al ser la teoría biológica de la evolución, es que va las cosas de lo sencillo a lo complejo. Y lo sencillo suelen ser especies no especializadas o no muy especializadas en algo. Pero Aisheaya la particularidad y demuestra que en el Cámbrico sí que habían especies especializadas, habían seres vivos especializados en algo. Por ejemplo, Aisheaya vivía especializado en parasitar las esponjas. Y es por eso que tiene esta forma tan rara, que tiene como pinchitos en las patas para no caerse, ¿no? Es como una especie de como todo patitas, aquí vemos el fósil, son como gusanos que salen de un gusano y en las patas hay como unos pinchitos
unos pinchitos, ¿no? Y eso a los biólogos examinaron este fósil y dijeron, este ser vivo tiene sentido parasitando las esponjas. Tenemos los fósiles encontrados en Burgess Shale, que es un yacimiento del Cámbrico que hay en British Columbia, en Canadá, y son como unos fangos que se fosilizaron y permitieron descubrimiento de tejidos blandos, ¿no? Porque normalmente se suele solidificar, se suele fosilizar los caparazones o las partes duras, pero es más difícil encontrar fósiles de tejidos blandos, y en estos yacimientos del Cámbrico, que eran como unos fangos, ¿no? Bueno, es un tema muy largo, ¿no? El tema de los fósiles y todo esto, pero el tema es que es el bicho este. La idea la saqué del libro, ¿de acuerdo? Y la música, en principio ya la tenía, solo que le di otra forma, ¿no? Le di otra forma y ahora vamos a ver la música. El tema, cuando yo me planteé la cuestión de intentar hacer algo que sonase como una orquesta, lo que hice fue fijarme en cómo están situadas las orquestas en la vida real, pensando que yo soy el director y va a tener que estar, pues, situando los sonidos y los instrumentos como si fuese una orquesta, para intentar maximizar el realismo, ¿no? Digamos, de la composición. Entonces, aquí en la lista de pistas, ¿veis? Hay una serie de instrumentos, todos los instrumentos son por defecto de Logic. Por fortuna en Logic tiene un par de plugins de cuerdas y de metales que son muy buenos, y ahora después os enseñaré. Me fijé en una distribución habitual de los instrumentos en una orquesta y veis que, por ejemplo, aquí están los chelos a la derecha, extremadamente a la derecha, las violas uno tenemos a la derecha, después los violines, podemos ver aquí los violines, ¿vale? Están a la izquierda un poquito. Vas situando en el panorama dónde están los instrumentos. Pues a la derecha tenemos las trompetas, los trombones, los clavicornios, todos los metales, y bueno, vas situando cómo podrían estar. Después, una vez que lo tienes panoramizado, también hay que ver si están más cerca o más lejos, porque hay instrumentos que están más lejos. Entonces, para conseguir ese efecto sonoro, lo que haces es subir y bajar simplemente el fader, y cuando más bajo lo tienes, más lejos está en el espacio, ¿no? Y cuanto más alto lo tienes, más cercano. Y controlando esos dos factores, vas situando en el espacio los instrumentos, ¿no? Después, para componer, hice, pues saqué la guitarra y toqué unos acordes. Este en concreto es la menor, re sostenido menor y sol sostenido séptima. Algo así, ¿no? Una vez tienes la estructura de acordes, pues vas componiendo esos acordes. Es verdad que también hay una parte de transición donde vas cambiando los acordes, ¿no? Porque es también muy importante que haya una transición, porque si no es muy repetitivo todo el rato, ¿no? Pero bueno, con esos 3 acordes básicos creamos, pues, por ejemplo, creamos esto, que es básicamente trasladar los acordes de la guitarra al MIDI. Y tenemos aquí, pues, una serie de los acordes, que es la menor, pues los acordes, ¿no? Arpegiados. Y sonaría así, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo primero que sacamos, ¿no? Voy a poner solo la viola. Ahí lo tenemos, esto es la viola. ¿Qué tenemos también? Otra viola. Que le da más cuerpo a la cosa, ¿no? Como que está replicado. Después tenemos un staccato de viola. Hay un cello, que es el que va, que va a corcheas. Y el otro va como un poquito a semicorcheas. Después hay un bajo. Estos son los plugins que os he dicho, que son muy buenos. Son muy buenos, suenan muy bien. Sobre todo si le pones Dynamics vía CC,
y controlas la dinámica aquí, con modulación. Aquí vemos la modulación. Y esta es otra parte más al principio que son muy largas también con cuerdas, ¿no? Con los mismos acordes. Y después ahí el cello está haciendo un arpegiado. ¿Vale? Entonces aquí es muy importante, la modulación está muy bien con este plugin. Puedes jugar, le pones aquí el on y puedes jugar con cómo está ejerciendo la fuerza el músico, en teoría, en la cuerda, ¿no? Esa fuerza. Y si vas cambiando las diferentes modulaciones, porque no todos los músicos percuten de la misma manera, con la misma fuerza. Si tú esto lo modificas de alguna manera así como medio humano, suena esas diferentes formas de friccionar la cuerda y le da mucho realismo, ¿no? Esto es muy importante, el tema es de este plugin es muy realista, la verdad está muy bien, viene con el Logic y lo recomiendo mucho porque estuve viendo librerías y no me puedo gastar tanto dinero en librerías, ¿estamos locos o qué? Y la verdad es que te da muy buen resultado esto del Logic. Si sabes cómo usarlo, es muy importante esto, el tema de modulación, activar aquí el Dynamics vía CC y lo tienes. También tiene un plugin muy similar que es de metales, de brass, que es lo mismo, ¿vale? Solo que aquí lo pones en monofónico porque el metal, cada instrumento es monofónico, yo prefiero ponerlo en monofónico. Y después las dinámicas las controlamos por CC, por aquí. Y lo mismo, puedes ir jugando con la intensidad del trombón, ¿no? Y después es muy importante también el tema de la articulación, que este plugin te permite jugar con la diferente articulación, que es como es interpretada la nota, y tiene muy buenas articulaciones, está muy bien. Staccato, el expressive está muy bien, bueno, tiene diferentes formas de cómo. El sampler está muy bien, la verdad, y es gratuito. Bueno, gratuito, te viene con el Logic. Está muy bien. Bueno, pues una vez tenemos eso, el tema de cómo hemos creado la base, pues vamos a ver la composición. Vemos que arriba en marcador tengo, como aquí, que se ha puesto en blanco, los marcadores de la estructura de la canción. Aquí hay una intro. Es muy importante aquí también el fagot, pop, pop, pop a negras. Le va dando esa marcha como medio militar, medio bélica, medio. Los acordes son muy misteriosos también, ¿no? Aquí hay como una transición con otros acordes. Y esto es como un arpegiado que hace el arpa. El arpa es muy importante en esta pieza, el arpa. Le da ese toque como subacuático, como de cuento de hadas, ¿no? Empiezan aquí. Las valquirias. El tema ya más de marcha militar, un poco. Tiene mucho el tema wagneriano en esta canción, ¿eh? Si os fijáis aquí en la pista del tiempo, en cada parte yo voy controlando el tiempo para darle como más piano, más forte, más velocidad, más intensidad, y a veces jugar con el tempo, la verdad está muy bien para añadir realismo a lo que sería la interpretación, como el director que va dando otros, no sé, va dando como otros tempos, ¿no? Aquí entra como una trompetita a corcheas que le da como un. Aquí la tenemos. Le da como un toque saltarín. Y luego hay un
Luego hay un trombón que yo he decidido que sea, porque la base estaba como muy aburrida, ¿no? Bueno, muy aburrida. Estaba bien, pero le faltaba algo de humanismo, ¿no? Otro instrumento que contestara de una manera más humana a lo que sería toda la base de arpegiados y tal. Y decidí crear como un trombón que hiciese otra melodía contestando a lo que sería todo el corpus de acordes principal, ¿no? Y para hacer esto, bueno, pues dije, así ya sí tiene una forma alargada y tal, pues un trombón podría estar bien que haga un solo, ¿no? Simplemente solo un trombón. ¿Y cómo lo hice? Yo como no sé tocar el trombón y se me da mejor que nada tocar bien la guitarra, pues lo interpreté con la guitarra. Aquí vais a escuchar la guitarra, ¿vale? Ya que el trombón. Y ahora todo junto. ¿Escucháis la guitarra? Ahí está la guitarra, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pasé la guitarra por el flex pitch, que te reconoce las notas que está sonando, es como el autotune, ¿no? Y te hace como un chequeo ahí del audio y te dice las notas que tienes y te permite exportarlo en MIDI. Entonces lo exporté en MIDI, le puse la pista al trombón y el trombón pues lo arreglé un poco, porque claro, había defectos, no entraba bien, hay cosas que no entraban a tempo, otras cosas que no había reconocido bien el flex pitch. Y bueno, lo fui retocando un poco, pues arreglándolo para que quedase lo mejor posible. Y si os dais cuenta, este trombón va como hablando con esa estructura principal, ¿no? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver si se ve. Va como dialogando en otra parte. Y eso le da como rellena armónicamente todo y hay como más caos y más biología, algo me parece más humano, ¿no? Voy a quitar la guitarra. Y ahora está ya la parte final. Bueno, pues esto es la parte musical. Entonces, bueno, pues nada, simplemente le damos a Bounce y sacamos la música una vez la tenemos como la queremos y nos vamos a la parte visual, ¿no? Y nos vamos a la parte visual. ¿Y qué tenemos en la parte visual? Vamos a ver. Para la parte visual yo tenía ganas de hacer como GLB, es decir, una escultura 3D que pueda ser interactiva en internet, que es como un 3D para subirlo a la web. Y para ello me fui a ZBrush y hice esto. Aquí pues poco a poco, no, poco a poco no. En verdad lo que hice fue pues aquí podéis ver pues que tiene como unas bolitas, ¿no? Pues puse aquí diferentes bolas, lo fui creando como una especie de boceto, aquí también unas bolas, aquí la última, aquí otra pequeñita, y entonces creas un skin y este skin te permite pues esculpirlo más fino, pues crear con el hook, crear como las patitas. Me fijé también iba fijándome muy importante en cómo eran los fósiles y cómo son las representaciones gráficas que ya tenemos del bicho de Aishihaya. Lo más complicado fue crear la boca, que es como una especie de agujero, ¿no? Que va para adentro y tiene como unos dientecitos y estas dos como manitas que se encargan de comer, ¿no? No sé si lo hice muy bien, pero bueno. La idea del bicho la tenemos, son 7 patas con sus pinchos y tal, ¿no? Pinté
la textura con el texture aquí, con una foto de un pulpo, pues fui pintándolo. Después creé el mapa de UVs, UV, PAN y exporté aquí en exportar, exporté el mesh como un object. Después abrí el Blender y abrí el object, importé el object y con el Blender lo que hice fue básicamente bajarle low poly porque pesaba muchísimo y comprobar que funcionaba la textura y lo exporté en GLB. Me fui aquí a File, Export y GLTF 2.0 GLB GLTF. Lo exporté y nada, yo pensaba que con esto ya era suficiente, ya tenía el GLB y la música. ¿Por qué? Pues porque en Tella cuando vas a mintear una canción, vamos a mintear una canción, esta mismo por ejemplo, en Cover Image aparecía aquí GLB. Entonces dije, ah bueno, pues ya lo tenemos. Puedo subir la música y el GLB. Pero ¿qué resulta? Resultó que no se podía hacer. Lo intenté en varias ocasiones, pero no logré resolver ese misterio, no se podía. Entonces hablé con la gente en Discord, en Tella, y me confirmaron que no era posible poner un MP3 y de imagen del MP3 el GLB. Pero me dijeron también en Discord que probase hacerlo como una aplicación. Es decir, tú creas como si fuese una página web y lo subes el .zip como si fuese una aplicación. Y entonces, pues me metí en la aventura de crear la aplicación. Y para ello, pues para crear una aplicación, para crear una página web, pues tienes que crear un documento HTML. Y yo, después de mucho investigar, primero con el Model Viewer, pues intenté visualizar el modelo con el Model Viewer, que sería como un visualizador de GLBs por defecto, el más básico que hay, pero vi que tenía un frame determinado muy pequeñito y no me gustaba. Entonces investigué un poquito más y descubrí que podía descargar otra librería como Babylon.js, JavaScript, que te permite interactuar mejor con los modelos GLB. Y nada, básicamente te tienes que descargar dos archivos de JavaScript, que es Babylon, la librería de Babylon, y un add, que es un loader para archivos. Es muy importante la distribución en carpetas. Creamos una carpeta que yo le he llamado Aisheaya, creamos una carpeta del proyecto, aquí la tenemos, y creamos dentro de esta carpeta otra que se llame Assets, con los assets que vamos a utilizar. Aquí tenemos el GLB, el archivo MP3 y las dos archivos de JavaScript, que es la librería de Babylon, y el loader para GLB. Entonces, con todo esto en Assets, con esa estructura, creamos un index que esté al mismo nivel que Assets y creamos un código con su CSS básico, todo muy básico, con un reproductor de audio, que lo tenemos aquí, y con un visualizador de GLB, que es este script de Babylon, ¿no? Donde tenemos con rotación, posición de la cámara, eso lo podemos controlar. Si os dais cuenta, el GLB está dando vueltas, entonces esto lo puedes, pues hay diferentes factores que puedes controlar aquí el código con Babylon.js. Lo guardas, todo muy bien, lo guardas, ¿de acuerdo? Y con la carpeta, con todo esto ya bien que funciona, comprueba que funciona de manera local. No hagas como yo, no mintees cosas que no funcionan de manera local. Pero bueno, ahora ya he aprendido que las cosas, si no funcionan de forma local, no las subas porque el blockchain tampoco lo va a reconocer. Y esta carpeta lo que hacemos es un .zip. Este .zip lo podemos subir como una aplicación interactiva en la blockchain en Tella o en todos, en Tezos, sobre todo en Tezos, yo lo sé en Tezos, pero supongo que en Ethereum también podrías. Ya tenemos la aplicación subida y aquí tenemos la prueba. Y nada, yo lo he puesto a 15 euros, la verdad que si pongo las horas de trabajo que le he dedicado debería valer pues unos 450 la copia, pero bueno,
Esta tira de precio, de verdad, para el esfuerzo que me ha llevado a hacer la música, hacer el esto y la aplicación, está muy barato. Y bueno, si quieres que te haga música, un GLB, o necesitas música para tu videojuego, necesitas música para tu corto, para tu videoarte, o para tu cualquier cosa, necesitas una base de hip hop o de reggaetón que se te ocurra, hacer una aplicación para NFT, una música, un GLB, lo que tú quieras, puedes contactarme en mi página web y decir que te gusta, si quieres, y podemos trabajar juntos también. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo de mostrar mi escritorio, a ver cómo hago las cosas, espero que os haya gustado, y nada, comprar el NFT si os gusta, y si no, pues decírselo a los demás, porque os he dado información de cómo lo hago, eso no es cualquiera, ¿no? Y nada, te puedes suscribir, y nada, muchas gracias por ver, hasta luego.